Entonces les llaman funciones trascendentes. Ahora, hay algunas, hay algunas funciones que eh, son trascendentes, pero para algunos valores se ven como funciones aritméticas. Más o menos de ese estilo pues son las funciones exponenciales. Entonces hoy vamos a revisar esa familia de funciones exponenciales y vamos a empezar a hablar de los casos que ya no son aritméticos. Y luego vamos a hablar de su función inversa, que es la función logaritmo. Pero bueno, entonces voy a poner el pizarrón y empezamos a trabajar un rato y continuamos después, ¿no? Entonces vamos a hablar hoy sobre funciones exponenciales. Entonces vamos a llamarle una exponencial a algo que tiene la forma a elevado a la x. Ahora, ¿cómo definimos este objeto? Este numerito. Esta es una función que puede tomar cualquier número real y me arroja cualquier número real. Entonces, aquí hay un ligero problema con el conocimiento que tenemos hasta ahora de cómo funciona la aritmética exponencial, ¿no? A ver, pues vamos a empezar por esa parte. Vamos a ir definiendo poco a poco esta función. Entonces vamos a suponer para x un número natural. Entonces cuando x es un número natural, definimos como la f como hacemos el caso especial de a a la 0 igual a 1 y para todos los demás es a a la k es a la x, perdón, a la x es a multiplicado por a multiplicado por a multiplicado por a tantas veces como tengamos el número natural x, ¿no? Entonces podemos definir el a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 100, a la 3.430.721, ¿no? Esos son los números naturales, todos los positivos con los que podemos contar. Cuando x es un número entero, ¿no? Estos, digamos, el 0, el 1, n hasta infinito, ¿no? Y los números enteros son los negativos de estos, ¿no? El menos n más 1, menos 1, perdón. Menos 1. El
bla, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, n, ¿no? Entonces, cuando son enteros, a la x es esto mismo, es a por a por a por a. Otra vez el caso especial, cuando x es 0, tenemos 1, y esto es a por a por a por a por a, si x es mayor que 0. Y a la x va a ser 1 dividido entre a por a por a por a por a por a, cuando x es menor que 0. Es decir, si yo tengo a la 5, esto es a por a por a por a y por a. Pero si yo tengo a la menos 5, esto es 1 dividido entre a por a por a por a por a, ¿no? Entonces aquí hay una primera observación. Si yo multiplico a la s por a la r, en cualquiera de estos dos casos, lo que voy a tener es a por a s veces, y eso lo multiplico por a otras r veces, ¿no? Entonces al final me voy a quedar con a elevado a la s más r. Y eso también se va a valer cuando tenemos racionales. Y vamos a ver qué pasa en el caso irracional. Pero bueno, en el caso entero, y natural, es claro que se ve como de esta forma, ¿no? Entonces, si yo tengo a la x y lo multiplico por a la menos x, esto lo puedo reescribir como a la x menos x, y esto es a la 0, que definimos como exactamente 1. Entonces, bueno, ese es el caso entero y el caso natural. Ahora, ¿qué pasa en el caso racional? Voy a borrar esto. F va de R en R. Estamos viendo caso por caso. Ya vimos naturales, ya vimos enteros. Ahora veamos qué pasa con los racionales. Entonces, vamos a tomar X racional. Y si es racional, lo podemos escribir como P dividido entre Q, con P y Q números enteros, y que además no son divisibles entre sí. No divisibles entre sí. Cualquier número racional lo podemos llevar a esta forma simplificada, ¿no? Ahora, ¿qué queremos aquí? Vamos a suponer primero que X es de la forma 1 dividido entre Q, En este caso vamos a definir a la x
es decir, a la 1 sobre q, como la raíz de orden q del número a. Es decir, este es el número en real tal que raíz de a q multiplicado por a la q es exactamente 1. Este es el inverso multiplicativo de a la q, con q un número entero. Entonces, eso es lo que hace la 1 sobre q. Entonces, en el caso en que sí tenemos un número del estilo p dividido entre q, y me va a caber aquí, lo voy a definir como a la p, que es un número entero, y a eso le voy a sacar raíz de orden q. Entonces, por ejemplo, si yo tengo a la 3 medios, esto es la raíz cuadrada del número a cúbica. Igual 2 tercios sería a cuadrada, y a eso le saco raíz cúbica. Vale. Estos son los dos casos racionales. Ya está un poco más complicado, ¿no? Porque ¿cómo definimos la raíz de orden q? Pues vía la exponencial de orden q cuando q es entero. Entonces tenemos que recurrir a esto. Ok. La parte que ya no es sencilla es cuando x es irracional. Entonces aquí me voy a adelantar un poco a lo que vamos a ver en el curso de segundo semestre, porque necesito un concepto importante que es el concepto del límite. Entonces, si x es irracional, ¿qué quiere decir a la x? Entonces, hay el concepto de lo que se llaman sucesiones. Entonces, una sucesión es una función que toma números naturales y me va a mandar, en este caso, números reales. Entonces, por ejemplo, la idea es, yo le puedo asignar al 0 algo, ¿no? Una muy sencilla es, por ejemplo, si mi número es par, entonces le asocio un 1. Y si mi número es impar, le asocio un menos 1. Entonces el 2 va a ir a dar al 1, el 3 va a ir a dar al menos 1, y así me sigo, ¿no? Entonces esa función, que casi siempre se usa la notación x sub n, ¿cómo la defino? Pues x sub n va a ser 1 si n es par, y menos 1 si n es impar. Ahora, los números naturales pues se extienden de manera indefinida. Entonces yo me puedo preguntar, y esa es la pregunta
de la cual surge el concepto de límite, me puedo preguntar, para números muy grandes, ¿no? Cuando la sucesión tiende a una cantidad infinita de valores, ¿cuánto vale la sucesión? ¿No? Entonces, yo puedo definir el límite de xn cuando n tiende a infinito. Le voy a llamar L si xn menos L en valor absoluto es más chiquito que cualquier número positivo. Es decir, que xn y L son muy cercanos, ¿no? Entonces la diferencia se va a aproximar a algo que apenas es positivo. Entonces, y esto para n suficientemente grande, ¿no? Entonces, lo que se dice es que después de cierto valor van a empezar a hacer las diferencias chiquitas. En este caso no tenemos límite. ¿Por qué? Porque nuestra sucesión para algunos valores es 1 y para otros valores es menos 1, ¿no? Entonces va oscilando entre el 1 y el menos 1. ¿Cuál, por ejemplo, sí podría, sí podríamos decir que tiene o alcanza un límite? Entonces vamos a pensar en la sucesión 1 sobre x. Entonces la sucesión xn, perdón, 1 sobre n, que queda definida como 1 sobre n, ¿no? Entonces, cuando esta no la podemos definir para 0, ¿no? Entonces, n desde 1, 2 hasta infinito, ¿no? Entonces, cuando n es igual a 1, esto es 1, este es el primer término de la sucesión. El segundo término de la sucesión es un medio. El tercero es un tercio. Luego sigue un cuarto, un quinto. Y me sigo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? En el 1 va a ir a dar al 1. Pero en el 2 se va a ir a un medio. Entonces estamos acá. El 1, el 2. En el 3 se va a un tercio. Y un tercio es más chiquito que un medio, ¿no? Y luego en el 4 se va a un cuarto. Y en el 5 se va a un quinto y cada vez va a ser algo más y más chiquito, más y más cercano a 0, pero jamás va a ser 0. Esa es la idea del límite. Nos vamos a acercar tanto como se pueda a ese número L, pero nunca vamos a alcanzar ese número L, a menos que tengamos otra condición, ¿no? Entonces, eso se dice que la sucesión es convergente. Vale. Entonces resulta que
para cualquier número real, puedo aproximarme con una sucesión de números irracionales. Perdón, de una sucesión de números racionales. Eso se llama la propiedad arquimidiana de los números reales. Entonces, todo número real es el límite de una sucesión de números racionales, ¿no? Entonces, en particular, todo número irracional es el límite de una sucesión de números racionales. Y eso es más o menos fácil de ver si tomamos algunos ejemplos de números irracionales. Por ejemplo, el pi, ¿no? Y yo puedo dar un montón de números racionales que tienden a pi. Por ejemplo, puedo empezar con el 3. 3 es racional y es cercano a pi. Luego el 3.1. Luego el 3.14. Luego el 3.14.1. Luego el 3.14.1.5. 3.14.1.5, etcétera, ¿no? Pues yo puedo dar, todos estos son aproximaciones racionales, cada vez más cercanas a pi. Es una sucesión de números que se van acercando cada vez más y más y más y más y más al número irracional pi, pero que jamás van a ser el número irracional pi, solamente están muy muy cerca. Entonces, para algunos propósitos podemos permitirnos calcular lo que sea que esté involucrando a pi con una sucesión que aproxima mediante números números racionales, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a definir para irracionales a la x? Entonces, si x es irracional, existe una sucesión racional, digámosle q sub n, tal que su límite es x, ¿no? El límite cuando n tiende a infinito es x. Entonces, ¿cómo voy a calcular a la x? A la x es a la límite cuando n tiende a infinito de qn, que es lo mismo que tomar, y esa es la parte que me van a tener que creer, esperando que lo podamos explicar en el siguiente curso. Este es el límite cuando n tiende a infinito de a la qn. Como qn es un número racional, ese ya sabemos cómo calcular, ¿no? A la qn ya sabemos cómo calcular. Y entonces el resto es el resto es por recordar, ¿no? Cómo estuvimos definiendo para otros valores. Y luego tomar el límite de la sucesión. Es decir, aquí vamos a formar una sucesión de cosas racionales, ¿no? Y ahí va a quedar.
Vale. Entonces es cómo definimos la función exponencial para todos los números reales. Ok. Ahora, una cosa que es interesante es que las funciones exponenciales son funciones crecientes. Entonces, f de x igual a la x es creciente. Si a es positivo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo tengo x más grande que y, entonces a la x siempre va a ser más grande que a la y. Otra cosa, otra propiedad interesante es la aritmética de esta función, ¿no? Ya habíamos visto que a a la r por a la s es a la r más s en el caso racional, incluso. Pero en el caso irracional, como se reduce a la suma de límites, hay un resultado que también nos dice que el límite, la suma de dos límites es el límite de la suma. Entonces se vale incluso para irracionales. Otra cosa es que si yo hago a la r y lo elevo a la s, esto es lo mismo que a la r por s. Y nada más. Ok. Entonces, la monotonía nos permite decir que f, la exponencial base a, esta le vamos a llamar función exponencial de base a. Entonces la exponencial base a con a positiva es inyectiva y sobre, es decir, acepta una inversa. ¿Cómo podemos ver que es inyectiva? Pues si tomamos x distinto de y, no, perdón, tomo f de x distinto de y, de f de y, esto es a la x es distinto de a la y, y esto me dice que sin pérdida de generalidad, por ejemplo, a la x es más grande que a la y. El otro caso sería que a la y fuera más grande que a la x, ¿no? Si estamos en este caso, eso significa por esta propiedad que va para los dos lados, x es más grande que y o y es más grande que x. En cualquiera de los casos, x es distinto de y esa es la propiedad de ser inyectiva, que es sobre, pues es lo que acabamos de hacer, ¿no? Acabamos de desbaratar todas las posibles tipos de números reales y definimos bien para todos los números reales la función exponencial de base a. Ok, entonces es una función biyectiva que la inversa se llama el logaritmo
base A de X. Luego vamos a hablar más adelante de esta función más en concreto. Entonces, vamos ahora a hablar de una exponencial especial, que es la exponencial base el número irracional e. Entonces la e se puede aproximar con 2.71828, bla. Y a la exponencial base se le llama exponencial natural. Y a su inversa se le llama el logaritmo natural o logaritmo de Neper. Ok. Ahora, ¿para qué nos pueden servir las funciones exponenciales? Uno de las aplicaciones es, por ejemplo, para calcular funciones de interés. Entonces el interés compuesto anual lo vamos a definir como y es P, que es lo que se conoce como un principal, que es el pago fuerte que uno hace o que uno recibe, por 1 más R sobre N a la N por T. Aquí estamos hablando de N pagos por año o por periodo. En T años a una tasa de R, ¿no? Entonces la R es un numerito más chiquito que 1, que determina una deuda, ¿no? o el aumento de una inversión o lo que sea, ¿no? Entonces ese es el interés compuesto. El P es el principal, se le llama. Esta es la versión de pago por pago, ¿no? Pero hay una versión continua. Es decir, que considera que el interés va a estar cambiando de forma continua durante todo el año. Es decir, digamos, si estamos haciendo 12 pagos, entonces son pagos mensuales, y no importa en qué día del mes se hagan los pagos, el interés es el mismo, porque solo han pasado tantos meses. Pero en la versión continua, lo que tenemos es que esto se va a aproximar a P multiplicado por la función exponencial de T con parámetro R. ¿Qué es lo que estamos pensando?
que ¿no? Y otra vez regresamos con los límites, que el límite cuando n es mucho, es decir, cuando tenemos una infinidad de pagos posibles, de p por 1 más r sobre n a la n por t, pues va a ser p, que es una constante, y esto va a tender a e a la r t. Entonces, mediante la función exponencial podemos dar una aproximación continua a la manera en que se calculan los intereses de un préstamo de manera mensual. Ok. Entonces, déjenme guardar esta parte y para acabar en nuestra sesión de hoy, quisiera que fuéramos al GeoGebra para tratar de hacer la gráfica de estas funciones, ¿no? Entonces hacemos, nos vamos a GeoGebra. GeoGebra. Déjenme compartir la pestañita. Entonces, por ejemplo, la función e a la x es esta función. Entonces vamos a tener que para valores negativos es muy chiquita y para valores positivos en el 0 pasa por el 1, ¿no? Y eso pasa con todas las exponenciales. En el 0 va a pasar por 1 y luego crece, ¿no? Exactamente en el 1, que es aquí a la mitad, pasa por el 2.7 y fracción, que es el valor que aproxima la función e, al número e. Por ejemplo, si hacemos 2 a la x, también esa función va a pasar por el 0 por 1 cuando la x es 0 y luego va a crecer. ¿Cuál va a crecer más rápido? Pues va a crecer más rápido la que sea más grande la base, ¿no? Entonces la e a la x es más grande que 2 y entonces va a crecer más rápido e a la x que 2 a la x. Por ejemplo, si hacemos pi a la x, ¿no? La exponencial de base pi, esta va a crecer más rápido que la e porque pi es más grande que e. Ok. Por ejemplo, un racional. Digamos 0.25 a la x,
Bueno, eso es interesante. Ahorita lo hacemos. Sí. El 1 a la X es una constante. Es 1 para todos los valores, ¿no? Igual pasa por el 1 en el 0. Si yo tengo una función con base más chiquita que 1, ¿cómo se va a ver? 0.25 a la X se vuelve decreciente y pasa por el 0,0, por el 0,1, perdón. Lo que va a pasar en este caso es que si yo tengo una base más cercana a 0, por ejemplo el 0.001 elevado a la X, es esta curva gris que se va a ir acostando cada vez más rápido hacia 0. Si yo tengo un número negativo, por ejemplo menos 5, y eso lo elevo a la X, entonces la imagen de esa función va a tener puros números negativos y va a ser decreciente. Si yo tomo, por ejemplo, el menos 0.25 igual a la X, ese tiene puros números negativos, pero es creciente. Viene desde menos infinito, pasa por el menos 1 y se va a aproximar a 0 de forma creciente, ¿no? Entonces son las posibles gráficas de funciones exponenciales para distintos casos de la base, ¿no? Ahora voy a tratar de guardar esto, descargar como imagen. Entonces vamos a quitar varias de estas. Va a quedar con e a la X nada más. Y ahora vamos a hacer, digamos, e a la una constante por X, digamos algo más grande que 1, ¿no? 2 multiplicado por X. Entonces esa función también pasa por 1, pero crece más rápido que la e a la X. Si yo me tomo ahora un número que sea más chiquito que 1, digamos 0.25, esa va a pasar por 1 y va a crecer muy muy lentamente y se va a ir para acá. El caso que tenemos de los intereses, las tasas de interés, decíamos, son números que son más chiquitos que 1, entonces son cosas que van creciendo como de esa forma. Y ese es, digamos, parte de la tranza de los bancos. Porque los bancos en un préstamo te van a cobrar cosas que son, por ejemplo, arriba del 8%, ¿no? Incluso hay préstamos donde te cobran arriba de 12 o 15%, que es muchísimo, ¿no? Pero cuando tú haces una inversión, tienes una cosa
cuya tasa de interés es pequeñita, típicamente del 4%, por ejemplo. Entonces esta crece despacio, lentísimo, comparada con una de deudas que crece mucho más rápido. Entonces lo que vamos a hacer, utilizando funciones exponenciales en la siguiente clase, es hablar sobre modelación matemática. Es decir, vamos a usar estas funciones, las funciones exponenciales, para hacer una caricatura matemática de procesos de crecimiento. Entonces vamos a hablar de cáncer, vamos a hablar de deudas, vamos a hablar de crecimiento de poblaciones y de cómo cómo decae la actividad radiactiva de ciertos materiales. Pero eso lo vemos la próxima clase en la sede. Y mientras, pues aquí le vamos a parar.